Hola mundo, aquí Paulo y en este video vamos a aprender a trabajar con Flexbox. Flexbox es otra forma de diseñar sitios web con funciones que no teníamos disponibles antes en CSS. En los videos anteriores estuvimos trabajando con Float, pero ya vimos que no se creó para esto, sino para ajustar la posición de las imágenes con respecto al sitio, y Flexbox sí se ha diseñado específicamente para ubicar los componentes adentro del sitio web. Al final de la sección vamos a hacer una práctica para crear un sitio web real. Recordemos que Flexbox es una nueva función, es la más actualizada y la más correcta si queremos diseñar un sitio web, y además es más simple y más fácil de utilizar que Float. Recordemos que con Float muchas veces teníamos que estar cuidando que no rebalse el contenido, teníamos que recitar los estilos. En cambio con Float es una forma más fácil de ordenar los objetos. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es crear un nuevo archivo HTML al que le vamos a poner flexbox.html. Vamos a crear también su archivo par al que le vamos a poner flexbox.css, y en el HTML vamos a crear la estructura básica, vamos a ponerle título Flexbox, vamos a vincularlo con nuestro archivo CSS y, fundamental, vamos a agregar el meta viewport, ya que vamos a estar trabajando con propiedades de un sitio adaptable. En el body vamos a crear un div de la clase FlexContainer, y dentro de este div vamos a crear 4 divs más a los que vamos a numerar del 1 al 4. Guardamos y comenzamos a trabajar en nuestro archivo CSS. Lo primero que vamos a hacer es decirle que queremos que el Flex Container tenga un color de fondo que sea Dodger Blue. Este es un celeste barra azul bastante brillante. Lo siguiente que vamos a hacer es a todos los elementos div que están exactamente dentro de nuestro container Flex, vamos a decirles que tengan un fondo de color F1, 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 que tengan márgenes para todos lados de 10 píxeles, que tenga un padding para todos lados de 20 píxeles y que tenga un font size de 30 píxeles. Guardamos, vamos a nuestro archivo HTML, lo abrimos en el buscador y aquí tenemos el resultado. Lo que vemos es que tenemos un container, el container azul que está de fondo, con 4 divs que están numerados. Estos divs, al ser elementos bloque, van de punta a punta de nuestro documento. Si nosotros vamos a indicar que vamos a trabajar con Flexbox, tenemos que ir a nuestro archivo CSS e indicarlo en el contenedor padre. Es decir, que si vamos a estar trabajando sobre los elementos div, el contenedor que los contiene, es decir, el contenedor padre, a ese flex container, vamos a decirle que el tipo de display sea flex. Guardamos, actualizamos nuestra página y ahora vemos que los elementos pasan a estar uno al lado del otro. Cuando tenemos los elementos dispuestos de esta manera, aplicarle propiedades y estilos CSS va a ser mucho más fácil. Las propiedades de Flexbox se dividen en dos grupos. Por un lado, las propiedades de los elementos padres y por otro lado, las propiedades de los elementos hijos. Las propiedades del elemento padre indican a grandes rasgos cómo es que van a estar dispuestos los elementos adentro del contenedor padre. Las propiedades de los elementos hijos van a especificar propiedades particulares de los elementos hijos. Entonces comencemos a ver las propiedades del elemento padre. Volvemos a nuestro archivo CSS y nos ponemos en nuestro elemento padre, que es Flex Container. La primera propiedad es Flex Direction. La opción que viene por defecto es Row, es decir, fila. Lo que hace esto es apilar los elementos uno al lado del otro en una fila. Si guardamos y actualizamos nuestro archivo, vemos que no cambió nada porque justamente esta es la propiedad que viene por defecto. Si en vez de poner row pusiéramos row reverse, vemos que los elementos van a estar uno al lado del otro, pero van a estar ordenados en forma inversa. En vez de comenzar del margen izquierdo hacia la derecha, comienzan del margen derecho hacia la izquierda. También podemos decirle que en vez de row reverse, la dirección sea en columnas, es decir, que los elementos se apilen uno encima del otro en una columna. Y también podemos decirle que sea column reverse, es decir, lo mismo, pero en vez de comenzar de arriba hacia abajo, sea de abajo hacia arriba. Vamos a dejar asentadas cuáles son las opciones. Entonces vemos que para Flex Direction tenemos las opciones row, row reverse, column y column reverse. Vamos a dejar de vuelta Flex Direction en row, que es lo que viene por defecto. La siguiente propiedad con la que vamos a trabajar es Flex Wrap. El valor que viene por defecto es wrap. Si guardamos y actualizamos, vemos que no tenemos ningún cambio. Lo que tenemos que hacer es volver a nuestro archivo HTML y seguir creando elementos div. Vamos a copiar todos estos, vamos a pegarlo 1, 2, 3 veces. Vamos a renumerarlos del 1 al 16. Guardamos, actualizamos y vamos a achicar un poquito nuestra página. Vemos que a medida que encogemos el tamaño de la pantalla, los elementos que ya no entran van cayendo al renglón siguiente. Si la propiedad que tuviésemos fuese no wrap en vez de wrap, si actualizamos, vemos que todos los elementos se mantienen en un único renglón. Cuando el efecto es no wrap, los elementos se van a compactar
y se van a quedar en una única línea. Por eso tenemos que cambiarle el estilo a que sea wrap. Cuando lo hacemos, vemos que al achicar el tamaño de la pantalla, los elementos se van desplazando al renglón siguiente. Finalmente, la última opción que podemos darle a Flex Wrap es Wrap Reverse. Si guardamos y actualizamos, vemos que es lo mismo. En este caso, en vez de comenzar desde arriba a la izquierda, va a comenzar desde abajo. Es decir, 1, 2, 3. Y en vez de mandar los elementos al renglón de abajo, los va a mandar al renglón de arriba. Entonces, repasando, las opciones que tenemos para Flex Wrap son Wrap, No Wrap y Wrap Reverse. Vamos de vuelta a comentar el renglón de Flex Wrap. También tenemos la propiedad Flex Flow. La propiedad Flex Flow lo que hace es, nos permite poner Direction y Wrap en una única propiedad. Entonces, en vez de poner la propiedad de wrap y la propiedad de direction, podemos ponerlo en un único renglón. Entonces podríamos comentar este flex direction que dice row y reemplazarlo por row aquí y también poner wrap. De esta manera, estas dos líneas que están aquí las estamos condensando en una única línea. La siguiente propiedad que podemos aplicarle a los elementos padres es justify content. Esta propiedad va a indicar dónde se van a ubicar los elementos adentro del contenedor. La opción que viene por defecto es flex start. Es decir, que la línea 2 sea a la izquierda. Si actualizamos, vemos que los elementos se organizan de manera tradicional. Volvemos a nuestro archivo HTML para borrar y comentar alguno de los contenedores. Vamos a dejar nuevamente solo 4. Guardamos, actualizamos y vemos que todos los elementos están comenzando desde la izquierda. También podemos tener un flex end, que en este caso van a salir desde la derecha en el orden habitual, es decir, 1, 2, 3, 4, pero en este caso van a estar alineados hacia la derecha. También podemos poner que el contenido esté en el centro, es decir, si actualizamos, todos los elementos van a estar en el centro. Lo mismo que si hubiésemos aplicado un margen automático hacia los costados. Finalmente, tenemos la opción de elegir cómo vamos a distribuir nuestro contenido. Podemos decirle que el valor sea space between y esto lo que va a hacer es poner espacio entre los distintos elementos. Vemos que tenemos el mismo espacio entre el 1 y el 2, que entre el 2 y el 3, y entre el 3 y el 4. Finalmente, la última opción que tenemos es, en vez de Space Between, que pone espacio únicamente entre los elementos, podemos poner Space Around, y en este caso va a tener espacio entre los elementos, pero también al inicio y al final del listado de elementos. Entonces tenemos un espacio antes del 1, después del 4, y también separando cada uno de los elementos. Para resumir, las opciones que tenemos para Justify Content son Flex Start, Flex End, Center, Space Between y Space Around. Recordemos que Flex Start pone los elementos alineados a la izquierda, Flex End alineados a la derecha, Center alineados en el centro, Space Between pone espacio entre los elementos y Space Around pone espacio entre los elementos y también hacia los costados. Así como Justify Content nos permite decidir cómo queremos alinear los elementos de manera horizontal, si queremos alinear los elementos de manera vertical, tenemos que usar la propiedad Align Items. El valor que viene por defecto es Stretch, que si guardamos y actualizamos no vamos a ver ninguna diferencia. Lo que tenemos que hacer aquí es tomar el contenedor y en este caso darle una altura que sea mayor. Vamos a poner por ejemplo 700 píxeles. Si guardamos y actualizamos, vemos ahora sí que cada uno de los elementos está estirado hacia abajo. Si en vez de tener los elementos estirados hacia abajo quisiéramos que estén únicamente arriba, lo que tenemos que hacer es también poner Flex Start. Guardamos, actualizamos y tenemos los elementos todos alineados hacia arriba. También lo mismo podemos hacer y ponerlos hacia abajo. Entonces en vez de poner Start ponemos End, actualizamos y los tenemos todos abajo del contenedor. Lo mismo que con Justify Content, podemos también decir que se alinee en el centro. De hecho, esta es una forma que se usa mucho si quisiéramos centrar los elementos tanto a lo ancho como a lo alto. Ponemos la propiedad Align Items en el centro y también ponemos la propiedad Justify Content en el centro. Guardamos, actualizamos y tenemos todos los elementos perfectamente centrados en el documento. Finalmente, vamos a comentar la propiedad Justify Content y vamos a ver la última propiedad, que es la propiedad de Align Items Baseline. Lo que hace esta propiedad es alinear los elementos verticalmente, pero en base al texto y no al tamaño del contenedor. Para ver esto, volvamos a nuestro archivo HTML y hagamos algunos pequeños cambios. En nuestro primer div, al elemento 1, vamos a ponerlo adentro de una etiqueta H1.
En los siguientes, al 2 y al 3, vamos a ponerlo en una etiqueta H6 y en una etiqueta H3. Finalmente, el cuarto div, vamos a poner el texto adentro de la etiqueta small. Si guardamos, vamos a comentar la propiedad baseline para ver cómo queda sin esta propiedad. Actualizamos y vemos que tenemos los elementos estirados hacia abajo y con textos de distintos tamaños. Si descomentamos la propiedad baseline, actualizamos, vamos a ver que todos los elementos se encuentran alineados, pero no en base al tamaño de los contenedores, sino en base de la línea base justamente del texto. La línea base por eso se llama baseline. Volvemos a nuestro archivo HTML, vamos a comentar los primeros 4 divs, vamos a descomentar los siguientes y vamos a continuar trabajando. Actualizamos y vamos a achicar un poquito la pantalla para ver qué sucede aquí. Vamos a comentar esta línea y vamos a ver la siguiente propiedad. La siguiente propiedad se llama Align Content. Es muy similar a Align Items, pero solamente se puede usar una de los dos. Align Content vamos a utilizarlo para alinear los elementos cuando tenemos más de una línea de elementos. Vamos a poner la propiedad que viene por defecto, que es Flex Start, y vamos a ver cómo queda cuando actualizamos. Tenemos todos los elementos de la primera línea y todos los elementos de la segunda línea. Con Flex End, en vez de estar alineados hacia arriba, van a estar alineados hacia abajo del contenedor. Lo mismo con Center, van a estar en el medio del contenedor. Y como estamos trabajando con varios renglones, también podemos trabajar con Space Between, que va a poner espacio en el medio. Y también podemos trabajar con Space Around, que en este caso va a poner espacio en el medio y por encima y por debajo del último renglón. Finalmente tenemos la propiedad Stretch, que también va a estirar todos los elementos hacia arriba y hacia abajo, pero en 2 renglones. Entonces, repasando, la propiedad Align Items puede tener los siguientes valores: Stretch, Flex Start, Flex End, Center y Baseline. Y finalmente la propiedad Align Content, que se utiliza en el mismo contexto que Align Items, pero cuando tenemos más de un renglón, puede tener los valores Flex Start, Flex End, Space Around, Space Between, Center y Stretch. Con esto terminamos de ver todas las propiedades que se le pueden aplicar a los elementos padres flexibles. En el próximo video vamos a ver cuáles son las propiedades que se le pueden aplicar a los elementos hijo. Así que espero que les haya gustado este tema y nos vemos pronto.